pero tal vez alguna cosa rara que poca gente sepa, bien personal. Cuando yo era pequeño y estaba transicionando entré a la universidad y estudié ingeniería, pero no sabía si de verdad quería ser ingeniero, no me apasionaba el tema de la ingeniería. Y un día le llamé a mis papás y les dije, miren, ya sé lo que quiero ser panadero. Y fue como que, espérate, estás estudiando ingeniería, te aposté a una universidad de ingeniería y que eso que quieres ser panadero. Pero es que cuando uno ve la esencia de que no hay manera de generar valor de largo plazo si no hacer las cosas bien hechas desde el principio, Sí. Ese principio básico se lleva a la sostenibilidad. Y si uno no crea la sostenibilidad no es parte del corazón de la estrategia de la compañía, eventualmente algo va a fallar. El consumidor te va a abandonar, Sí. una legislación te va a cambiar y no vas a poder responder, o tu misma gente que trabaja dentro de la compañía no va a creer en la misma empresa y va a abandonar el proyecto. ¿Qué les podrías decir a esa nueva generación que se están viendo retados de liderar las empresas de su familia? Mira, yo creo que el tema más importante es todo cambio genera inseguridad al principio. Y lo que uno tiene que entender es de dónde nace esta fricción de la inseguridad con el cambio que se requiere. A veces uno de joven piensa que yo me puedo todo porque yo soy joven y vengo de una generación distinta, pero creo que hay que reconocer también que la gente que llegó hasta donde estás ahora han aportado un montón. Y uno no puede hacer un cambio en una transición de un negocio queriendo desprestigiar el pasado como para reconstruir un futuro muy rápido. Bienvenidos a Meet the CEOs. Hoy entrevistaremos a Rodrigo Tona, CEO de Ternnova. El carro que escogió Rodrigo es el GLA 250. Hoy probamos la GLA 250 y este SUV como otros vehículos más los puedes encontrar en Inchcape, El Salvador, concesionarios oficiales de Mercedes-Benz. Con 2 sucursales, en Millennium Plaza y en Boulevard de los Próceres, ofrecen espacios modernos, atención personalizada y la elegancia que distingue a la marca. Descubre la gama de vehículos y vive tu experiencia Mercedes-Benz, donde cada detalle está pensado para que elijas el tuyo, con total confianza y comodidad. Rodrigo, bienvenido. Un gran gusto. Gracias de veras por prestarte y venir y conocer el lado más humano del CEO. ¿Qué tal amaneciste hoy? Excelente, súper bien. 4:20 de la mañana. 4:20 de la mañana. Sí. ¿Cómo empieza tu día, Rodrigo? ¿Tenés algunos rituales en específico para empezar el día? Sí. Primero, 4:20 de la mañana, alarma, y lo primero que hago es vestirme, ponerme ropa de ejercicio y bajarme a tomar una taza de café. Ese café de la mañana es lo máximo, la energía para el día. Y de ahí trato de hacer 1 hora de ejercicio todos los días en la mañana, ¿verdad? Así es de que... ¿Practicás algún deporte en específico? Fíjate que ahorita tengo un año y medio de estar haciendo una rutina de pesas en la mañana y también un poquito de cardio con elíptica. Tengo un problema en una cadera, entonces tengo que limitarme a un montón de cosas que no puedo hacer, que me hubieran encantado, que antes hacía. Pero me ha salido súper bien esta rutina de ejercicio en la mañana. Y también estoy aprendiendo a surfear, que eso lo hago los fines de semana. ¡Qué cool! El hobby. Pero la cadera no es por el surf. No. La cadera es un tema de nacimiento que me lo vine a descubrir hace 4 años y me cambió. Yo antes corría, jugaba tenis, jugaba fútbol, pero todo lo que tiene que ver con impacto lo he tenido que limitar un montón. Ya. Sí. Mira, Rodrigo, si yo hablara con tus familiares, amigos, la gente que te quiere y te conoce, ¿cómo te describirían? Hay que preguntarles a ellos. No sé cómo me describiría todo el mundo, pero lo que me gustaría tal vez a mí que dijeran es que primero que soy alguien bastante social, me gusta estar alrededor de amigos, me gusta estar alrededor de la familia, me encanta estar siempre con gente y creo que dirían que soy bastante inquieto, que tengo hormigas en el fundillo, que no me quedo quieto, que me gusta estar haciendo de todo, que me encanta salir de la ciudad, me encanta ir al mar, al lago, me gusta estar en la parte de afuera, en los outdoors. Pero sí, que soy bastante social, que me encanta estar afuera, que me encanta platicar y que también que soy una persona que creo que pueden confiar en tener una buena plática. Me encanta tener buenas pláticas con buenos amigos. Súper. Y con la familia. Bueno, ya que el café es clave, vamos a pasar por un cafecito por acá. Cosas raras o algo que casi nadie sepa de Rodrigo. Algo que casi nadie sepa de Rodrigo. ¿Coleccionas algo, qué sé yo, algo que poca gente sepa?
Me gustó que cuando te saludé me dijiste, soy un libro abierto. Sí, mira, lo primero es que me encanta leer. No es que tal vez la gente no lo sepa, pero cada vez que tengo un problema, yo recurro a leer un libro. Y trato de buscar un libro que me enseñe bastante del tema que estoy tratando de aprender. Entonces me encanta educarme un montón. Pero tal vez alguna cosa rara que poca gente sepa, bien personal, cuando yo era pequeño y estaba transicionando entré a la universidad y estudié ingeniería, pero no sabía si de verdad quería ser ingeniero, no me apasionaba el tema de la ingeniería. Y un día les llamé a mis papás y les dije, miren, ya sé lo que quiero ser panadero. Y fue como que, espérate, estás estudiando ingeniería, te aposté a una universidad de ingeniería y ¿qué es eso que quieres ser panadero? Me encanta el tema del cómo se hace el pan, la paciencia, la preparación, el crust, el crumb, o sea, cómo el pan está hecho, me encanta. Entonces tuve mi momento ahí de que tenía mis disparos que quería cambiar de carrera y eso tal vez poca gente lo sabe, pero creo que también demuestra un poco cosas de mí, de cómo cuando algo me apasiona, me meto y me vuelvo parte de, y me encanta experimentar. De ingeniero panadero. De ingeniero panadero. Pero siempre tenés el gusto por la cocina y por... Sí, me encanta. Fíjate que creo que eso es algún legado de familia. Yo vengo de una descendencia de familia italiana. Ajá. Y mi esposa tiene una mezcla también bien bonita, cubana, mexicana. Entonces el tema de la cocina, el cocinar juntos, el estar en la mesa, es siempre parte de la vida de nosotros. Qué cool, qué cool. Sí. A ver, cafecito. Un cafecito. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te podemos ayudar este día? Gracias. ¿Qué preferís? Yo un latte con leche de almendra, por favor. ¿Un latte con leche de almendra? ¿Caliente? Un latte con leche de almendras, ¿el tamaño grande o 20? ¿El grande está bien? Un grande latte con leche de almendras, te gustaría calientito, ¿verdad? Sí, por favor. Con gusto. ¿Te gustaría acompañarlo con un butter croissant este día? No, un americano alto, por favor. Un americano alto. Sí. ¿Te gustaría totalmente negrito o con leche? Con almendra está bien. Con leche de almendra. Sí. Con gusto. Otra cosita en la que te podamos ayudar. ¿Te gustaría un croissant de chocolate, una galleta? Así está bien, muy amable, gracias. Con gusto, te esperamos en venta mía, bienvenido. Gracias. Mira cómo eras cuando estabas pequeño. ¿Cómo eras en la escuela? ¿Cómo eras? Fíjate que era un niño, yo digo que tranquilo, o sea, era súper activo. Fútbol era como que todo para mí, ¿verdad? Yo me despertaba en la mañana. Jugué de defensa derecho toda la vida. Me encantaba hacer defensa. Carrilero. Sí. Y tenía esta gran pasión. Yo era súper atleta, súper responsable. Si el fin de semana había un partido, yo el viernes no salía. Era hiper clavado. Quería ser futbolista profesional. Es más, quise jugar. Me aceptaron en el equipo de la universidad y lamentablemente tuve un desgarre y no pude seguir jugando. Pero sí, me apasionaba. Y después la parte académica me era relativamente fácil. Los números, siempre me escudé en el tema de los números. Yo nunca entendí, pero historia, psicología, geografía, todo eso me daba miedo porque soy malo para recordarme, era malo para leer. Y me encantaba todo lo que tenía que ver con números, mate, física, química, y entonces me iba por ese lado. Creo que terminé la ingeniería porque se me era fácil la parte de los números. Y después de volverme ingeniero reconocí que todo lo que no hacía era súper importante y empecé a estudiar un montón la parte humanística. Pero sí era bastante aplicado. Y disfruté un montón el colegio, disfruté un montón la universidad, saqué una maestría, después sigo estudiando ahora, me sigo formando. Estoy en un programa en la Universidad de Harvard que para graduarme son 9 años. Entonces voy por el quinto año. Sí, es una semana al año y sigo académicamente engaged. Entonces la parte del estudio me encanta. Sí, te mantiene como en constante aprendizaje y tenés que ir constantemente a Boston. Sí, todos los eneros viajo a Boston. Sí. Y es espectacular, son 200 personas de 50 países del mundo. La casa, o sea, y estás todo el tiempo actualizándote, manteniéndote. Entonces sí, la parte académica me gusta. Super. Y como digo, cuando salí de un proceso educativo, comienza el verdadero proceso de aprendizaje. Y hoy más que nunca no termina, ¿no? Salís de la clase y querés aprender más y querés aprender más y todo cambió lo que aprendiste. De tus familiares o de tu etapa de niñez,
¿quiénes marcaron más la persona que es Rodrigo hoy? Fíjate que creo que en cada área hubieron personas que me impactaron así como que de manera bien especial. Yo de todos mis abuelos solo conocí a mi abuela paterna y ella fue una señora increíblemente trabajadora. O sea, mi abuela trabajó hasta los pocos días antes de morirse y murió de 94 años. Oh. Entonces la herencia de ese tema de una persona dedicada al trabajo, comprometida, pero también después, sin duda mi papá, una persona que ha sido toda la vida preocupado por todos, pero también dedicado a la naturaleza y esa combinación del que trabajaba, pero también las flores y que la lluvia le encanta. Y mi mamá, una persona sumamente disciplinada, sumamente orientada a que las cosas pasen. Entonces yo creo que en el tiempo lo que fue haciendo es absorbiendo un poquito de cada uno. Y creo que lo que hago, y me encanta, es aprender lo mejor de cada quien. Como que has agarrado... Sí. Como los pasteles, o sea, como tal, la ¿cómo mejor están? receta para comer. Hola, ¿qué Hola. tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? En su orden llevan un grande latte con leche almendra y un alto americano con leche almendra. Sí. Sí. ¿Acumulan estrellas? No, Todavía no. Por si gustarían descargar nuestra aplicación, por acá lo pueden Buenísimo. hacer. Lo único que le piden Perfecto. son sus datos personales. gracias, Y sería un monte de 825. gallo. gracias, Regálame un momento y ya les entrego. gracias. Un mix de todo. Un mix de todos, sí. Sí, sin duda un ¿Quiere, mix de caballero? todos. Ya en un momento les entrego Gracias. sus bebidas. ¿Tú te acordás quién fue la persona que te dio tu primera oportunidad? Grande latte con leche almendra, Gracias. alto Gracias. americano con leche almendra. Gracias. En un momento les entrego ese pie. Gracias. Ah, que tiene un mensaje, dice. Acá tiene, caballero. Que Gracias. lo disfruten, que tengan un lindo día. que Gracias, les muy Gracias. amable. ¿Qué dice el tuyo? Florece y sigue adelante. Espectacular, mira, cabal de lo que veníamos hablando, ¿ah? Sí. Y no fue planificado. Gracias. Gracias, muy amable. Rodrigo, ¿recordás quién fue la persona que te dio tu primera oportunidad? Sí, mira, tengo dos oportunidades que realmente me marcaron la vida. La primera fue mi primer trabajo, mi primer así como encuentro con el trabajo fue haber trabajado en lo que ahora es Molinos Modernos, que antes se llamaba Arisa, y tuve la oportunidad de trabajar en el laboratorio de calidad cuando yo todavía estudiaba. Y la experiencia grande ahí fue que Arisa, me recuerdo todavía, la ingeniera Andino era la gerente de calidad, ella fue la primera que implementó un sistema de calidad en el país, fue la primera que certificó la empresa ISO 9000. Y eso para mí fue como que, puchica, en la parte de ingeniería, entender cómo un sistema era algo que podías meter dentro de una organización y causaba un poco un elemento de cultura, que la calidad no era algo que pasaba por sí sola. Entonces eso me marcó como la manera de pensar. Y luego, creo que eso tuvo mucho que ver porque a mí me encantó todo el área de calidad y cuando yo estaba buscando regresar a El Salvador apliqué a un puesto de calidad. Es más, era el puesto de gerente de Six Sigma en Citi, que Citi antes era un banco corporativo aquí en El Salvador. Y recuerdo muy bien cómo Ana Cristina López, que ahora es la actual CEO de Citi, ella me entrevistó y me dice, mira Rodri, nos encanta tu perfil, ingeniero con maestría, te queremos ofrecer ser analista financiero. Y le digo, pero yo vengo a un puesto de calidad. No, el puesto de calidad ya lo vimos, no te preocupes, me dice, pero queremos ingenieros en la parte del análisis financiero. Y me dijo, aceptalo, sí, Citi es una escuela tremenda y nunca te va a caer mal que digas en tu currículum que trabajaste un par de años para Citi. Y tenía toda la razón, fue una experiencia fenomenal. Digo que ahí saqué una maestría en finanzas y me marcó por completo la vida esa oportunidad de haber entrado a un banco corporativo, tener todo el aparato educativo del mundo. Genial, una súper bonita experiencia. Sé que Ana Cristina seguramente te la seguís encontrando en eventos y todo eso. Sí. Si tuviera el chance de agradecerle, ¿qué palabras le dirías? Mira, se lo he dicho enormemente a Ana Cris, esas palabras que tú me dijiste de verdad marcaron mi vida profesional para siempre. Tuve la dicha de que hace un par de años, hace un año y medio, Citi me dio un reconocimiento como parte de los ex-Citi banqueros. Y Ana Cristina me dio el reconocimiento y ahí tuve la oportunidad de agradecerle de nuevo de que siento que a donde he llegado es bastante importante por esa decisión que tomé de tomar ese trabajo que ella me motivó mucho. Así es de que encantado y agradecido. Y creo que ese es un tema particular, ¿no? Que en cada empresa donde uno va siempre hay alguien o un grupo de gente que te motiva, que te ayuda y que te hace la diferencia. ¿Cómo entonces llegaste a Termoencogibles en aquel entonces, Ternova ahora? ¿Cómo llegaste y cuál fue tu career path dentro de la empresa? Yo como
como tengo el cerebro bien de ingeniero, me gusta como Sí. que planear mi proceso. Sí. Y lo que la vida te enseña rápido es que uno planea un montón y Sí. todo te cambia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo había planeado una carrera profesional, trabajar independiente, y por circunstancias de la vida, una persona cercana a la familia que trabajaba en el negocio de la familia se retiraba. Y me recuerdo muy bien el llamado de uno de mis tíos que me llamó para decirme, mira, se va esta persona, creo que tú tenés el perfil bastante parecido a él, ¿qué te parece si te incorporas? Y en ese momento era una decisión bien dura, porque yo como me había preparado, había trabajado, estaba muy contento en lo que estaba haciendo. ¿Cuántos años tenías en ese entonces? 23, 24 años. Ok. Entonces era realmente como el principio de mi carrera profesional. Y fue de verdad un salto al vacío para ver qué pasaba. Pero lo bueno es que yo sí tenía la apertura de platicar con mi papá y con mi tío y decirles, miren, yo tengo este reto personal y me encantaría, si me puedo unir al negocio de la familia, que lográramos hacer que esta visión pase, que es trabajar para una corporación, que crezca. Y creo que ahí fue un buen principio de un comienzo de una historia que ahora la puedo ver para atrás y decir, puya, qué chévere que tuve la oportunidad de hacerlo. Y te dieron el chance también, el apoyo para poder hacer ese recorrido. Sí, fíjate que algo muy bonito ha sido de que la familia de nosotros tiene este ADN emprendedor de siempre crear negocios, apostarle mucho al tema de la gente, del país, y lo bonito que yo siento que en este proceso es que yo llegué a la organización, me incorporé a un negocio que era familiar, que era relativamente pequeño, gestionado principalmente por la familia, pero viniendo del mundo corporativo yo decía, miren, aquí las oportunidades que hay en Centroamérica son grandes, pero para crecer tenemos que tener una mejor estructura, tenemos que tener buen talento. La familia es pequeña, no teníamos mucho talento de familia, entonces dijimos, miren, ¿por qué no nos asesoramos? Que nos ayude gente a crear gobernanza de familia, que nos ayude a estructurar un plan de cómo una familia incorpora ejecutivos a la compañía y cómo creamos un sistema en donde lo que premiemos es que el equipo ejecutivo realmente piense como accionista. Y esa, que ahorita es bien fácil decirlo, fueron un buen par de años de estar en un proceso de incorporar talento, hacer que el negocio creciera, ceder puestos. Eso fue algo muy espectacular. Yo veo que la generación previa a nosotros nos incorporó, pero también tuvo la gran apertura de decirnos, propongan, hagan, creen, consúltennos en lo que quieran. Y nos llevaron de la mano hasta un punto en el que nos dijeron, ok, perfecto, ahora ustedes empiezan a tomar decisiones. Ordenamos la junta directiva, incorporamos miembros terceros de la familia, y eso fue un proceso, digámoslo, de una asociación que tardó como 7 años, pero fue un proceso bien estructurado, bien hecho, y ahora me enorgullece decir que tenemos un equipo ejecutivo de primer mundo, mucha gente que venía de multinacionales que ahora trabaja con nosotros. Creamos una organización que de ser solamente para El Salvador, ahora tiene operaciones en 7 países, fábricas productivas en Asia, en Vietnam, clientes en 39 países del mundo. Wow. Entonces, 39 países. En 39 países clientes, Wow. sí. ¿Y de cuánto es el headcount actualmente? 2.000 personas. Somos 2.000 personas, sí, en la organización completa. Y ahora que tenemos la nueva división de negocios, que fue Neo Smart Properties, que fue parte de esta visión cuando nos transformamos de Termoincogibles a Ternova, que ese proceso también demuestra un poco esta visión de ser emprendedores todo el tiempo, que es cómo creamos la siguiente fase del negocio. Y después de que el naming era un tema que queríamos como que súper sacar bien, contratamos una firma y nos ayudó, y salió este concepto que era el Ternova. Es tratar de mantener todo lo que nos hace súper orgullosos de Termoincogibles, pero súper enfocados en la visión del futuro, lo nuevo que está por construirse. Entonces Ternova es este concepto de cómo mantenemos las raíces, los principios, los valores y la cultura que habíamos creado, pero cómo lo potenciamos a crearlo en una nueva corporación que sea el futuro del negocio. Y eso es lo que hemos estado haciendo en los últimos años. Ya. Yo sé que pues tú salís en portadas de revista, artículos, o sea, sos súper abierto, sos uno de los empresarios salvadoreños más destacados. Te han nombrado empresario del año, he visto en varias ocasiones. Y siempre es Rodrigo Tona y tenés otros 2 apellidos, que es innovación y sostenibilidad. ¿Por qué esos 2 apellidos adicionales? Mira, yo creo que primero
me siento orgulloso que otra gente reconozca lo que hace un gran equipo. Y yo lo que digo es de que a mí me toca ser la cara del trabajo de un gran equipo. Entonces cada vez que uno sale en una revista, cada vez que uno sale en un reconocimiento, el reconocimiento, aun cuando lo puedo recibir yo como individuo, es el reconocimiento a la organización. Y creo que el reto grande que tenemos es que nosotros entendimos hace bastante tiempo que no hay manera de tener un negocio que sea sostenible en el tiempo, que no se enfoque en la sostenibilidad de largo plazo del negocio y en la innovación y reinvención constante de los negocios. Entonces, nuestro negocio principal, que el origen había sido una compañía que fabricaba bolsas plásticas y que evolucionó a hacer empaques plásticos y que estos empaques los podíamos vender en múltiples países, sectores y después tratar de hacer múltiples negocios, como parte de este proceso de evolución que decíamos, ¿cuál es el futuro y cómo nos vamos a reinventar? Tuvimos una sesión de planeación en donde acordamos que el futuro del negocio era lograr 4 cosas. Uno era la diversificación a lo largo de la cadena de valor. Lo segundo era reinventar todo negocio en el que participáramos, no enfocarnos en el negocio del hoy, sino que en el negocio del futuro. Y lo tercero era que la sostenibilidad tenía que ser que todo negocio en el que nos metíamos tenía que generar impacto. Y nosotros llamamos esto el tema impacto de triple impacto. El impacto económico, el impacto social, pero muy importante el impacto ambiental. Y eso quiere decir que no podemos hacer un negocio que por lograr el impacto económico sea en detrimento del medio ambiente o de la sociedad. Entonces, lo que este gran equipo ha hecho es formular estrategias, desarrollo de productos, relaciones con clientes, que traigan esto a la mesa y que cree valor compartido entre todos los actores. Entonces, si se reconoce el tema de que somos una organización que se enfoca en generar innovación sostenible, ese es realmente la meta, el propósito de nosotros como compañía, que es crear un mundo mejor a través de la innovación sostenible. Y en todos los negocios que nos metemos es lo que tratamos de hacer. Neo Smart Properties, que se convierte en una nueva unidad de negocio, lo que buscaba era entender que había un déficit de infraestructura logística que buscara la eficiencia integral de las cadenas logísticas, que resolviera problemas de almacenamiento, de tiempos, de costos de combustible, de movilidad de productos. Y entonces eso requería una solución tanto desde la ubicación, la ingeniería, el diseño del producto, traer partners a la mesa que no estaban en El Salvador. Y ahora es un proyecto que para nosotros ha sido emblemático, ¿verdad? Es la construcción de un parque de 110,000 metros cuadrados. Wow. La inversión más grande que hemos hecho es un proyecto financiado por un sindicato de bancos liderado por Bancolombia. Total va a ser una inversión como alrededor de $110 millones y lo estamos haciendo confiando en El Salvador, confiando en el país y de la mano de clientes muy grandes, regionales, multilatinos, internacionales, que confían que este producto trae esa solución al mercado. Entonces, la innovación sostenible no solo está en la parte del empaque, no solo está en la parte de NIO. No sé si tú supiste, pero nosotros también fuimos parte de Hugo. Sí. Y ahí es como, espérate, ¿y estos cómo terminaron en Hugo? ¿Cómo hace match? Y en ese proceso, cuando veíamos que queríamos encontrar el futuro del empaque, de manera interesante, hubo un post-it que quedó que dijo: queremos estar en donde va a morir el empaque, porque queremos estar en el futuro que va a reemplazar el negocio de hoy. Y cuando uno hace planeación, pues te quedan todas estas ideas, pero a veces uno no le da seguimiento a las ideas locas. Claro, son estas sesiones de innovación y que es una gran fumada, pero que no termina aterrizando en nada. Y recuerdo muy bien estar en Harvard en una de estas sesiones de enero y empezaron a hablar del concepto del hub economy, cómo el mundo se estaba reinventando. El hub es que estas grandes compañías ahora dominan no una vertical, sino que un ecosistema completo. Y entonces empezamos a unir los puntos y decíamos, si el mundo va a cambiar a ser empresas que lo que buscan es consolidar múltiples verticales, y el empaque lo que hace es que ayuda a transportar y preservar los productos y el consumidor lo compra en el canal moderno de retail, entonces el futuro es cuando el retail cambie y las personas interactúen con los productos de manera distinta. Y dijimos, hey, ahí está el punto de inflexión, eso es última mía. Y la pregunta era, ¿lo podemos construir en casa o lo buscamos afuera? Porque no teníamos los capabilities, no éramos una compañía que generaba software, no teníamos todo este know-how. Y tuvimos la dicha de encontrarnos este grupo de emprendedores espectaculares que tenían una idea brillante, un producto espectacular. Y como buenos emprendedores nosotros decidimos apostarle al proyecto de los emprendedores.
Y así nace una historia de una inversión significativa, haber acompañado a Hugo en liderar sus rondas de inversión. Y después lo que ya todo el mundo conoce, pues que fue un proceso de crecimiento internacional, llegar a 7 países y eventualmente terminar vendiendo la compañía a Delivery Hero en Alemania, el operador más grande de todo lo que es delivery de última milla. Sí. Entonces fue una historia espectacular de cómo nos salimos de la zona de confort, nos reinventamos a otro mundo, trabajamos de la mano con otros y fue un proceso de aprendizaje mutuo, creo yo, de las dos organizaciones, de haber trabajado y construido y colaborado en una experiencia increíble. Yo creo que ahorita acabas de resumir cómo las empresas deberían de tocar el tema de innovación, no solamente como sesiones que quedan vagas o que son proyectos irrealizables, sino que hagan sentido con el negocio que vos estás haciendo, que si hay algún gap, tenés 2 opciones: se crea un equipo o se trae a la mesa a las personas correctas que te puedan sumar. Y el otro concepto que me llama la atención es sostenibilidad. En muchos foros de sostenibilidad siempre se asocia el tema de sostenibilidad con las plantas, con cosas bonitas, etc. Pero ustedes se lo han tomado en serio y la sostenibilidad es un pilar importante que forma parte de su negocio. Hace como 2 meses yo estuve en una charla, trajimos a un tico a El Salvador y él decía que la sostenibilidad ya no es decoración, sino que tiene que ser parte de la forma en cómo opera tu negocio. Sí. ¿Qué pensás sobre eso? Mira, primero sobre la primera parte que mencionabas del tema de cómo ocupar innovación, yo creo que el cambio más grande que se da es toda compañía debe reconocer que hay tantas cosas pasando en el mundo y hay tanto cambio que es imposible que tú solo tengas una solución para todos los problemas que vas a enfrentar. Entonces, este concepto de colaboración y co-creación de solución de problemas es inevitable. O sea, que la innovación ya no está solamente adentro, ya no solamente es el equipo de R&D viendo cómo resuelve un problema técnico de un producto, es tratar de entender, espérame, el problema que está tratando de resolver la humanidad, cuál es y cómo lo va a resolver. Y cuando encontrás esa solución a ese problema grandote, te das cuenta que no lo puedes hacer solo. Entonces, ¿cómo lo hago con otros? Y ahí creo que hay un cambio radical de que entonces cómo se abre una compañía, cómo traes a otro, cómo invertís con otro, quién hace qué. Y ese reto es una parte súper emocionante. Si te das cuenta, muchas de las compañías grandes ahora en el mundo resuelven problemas en conjunto. Y lo unen compañías de alimentos con compañías de distribución, con compañías de retail, y entonces cambias el modelo de solo innovación hacia adentro. Y lo segundo es que el tema de sostenibilidad, yo creo que anteriormente la gente creía, cuando empezaron todos estos modelos, el tema de responsabilidad social, el tema de hablar de que era un deber de las compañías, pero es que cuando uno ve la esencia de que no hay manera de generar valor de largo plazo si no hacer las cosas bien hechas desde el principio, ese principio básico se lleva a la sostenibilidad. Y si uno no crea la sostenibilidad no es parte del corazón de la estrategia de la compañía, eventualmente algo va a fallar. El consumidor te va a abandonar, una legislación te va a cambiar y no vas a poder responder, o tu misma gente que trabaja dentro de la compañía no va a creer en la misma empresa y va a abandonar el proyecto. Entonces, la conclusión de todo el tema de la innovación y la sostenibilidad es que primero no los podés separar, porque ahora todo está unido. Y segundo, la cantidad de retos y cambios que vas a enfrentar en el entorno y en el negocio y la disrupción que puedes tener de alguien que no es de tu industria, te obligan a que estos dos mecanismos estén trabajando todo el tiempo. Y no olvidarse que la sostenibilidad no basta con solo decir qué es lo que yo digo que hago, sino que una parte importante es, y de verdad todo el mundo con el que interactúo entiende lo que de verdad estoy haciendo. Y ahí es donde la accountability pega muy duro, ¿no? Porque cuando uno dice que entiendan lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy haciendo, lo digo, lo comunico, y lo tienen que entender los clientes, los bancos, la industria, el mercado, los empleados. O sea, todos tenemos que estar compenetrados con que de verdad creemos en lo que decimos y lo que hacemos. Yo creo que tú tenés un ejemplo súper bueno, porque tú sos una nueva generación dentro de un negocio familiar. Hay muchos ejecutivos que se ven enfrentados en hacer ese relevo generacional. A algunos les da miedo porque piensan que no van a estar a la altura de lo que fue su papá. ¿Qué les podrías decir a esos
a esa nueva generación que se están viendo retados de liderar las empresas de sus familias? Mira, yo creo que el tema más importante es todo cambio genera inseguridad al principio. Y lo que uno tiene que entender es de dónde nace esta fricción de la inseguridad con el cambio que se requiere. A veces uno de joven piensa que yo me puedo todo porque yo soy joven y vengo de una generación distinta, pero creo que hay que reconocer también que la gente que llegó hasta donde estás ahora han aportado un montón. Y uno no puede hacer un cambio en una transición de un negocio queriendo desprestigiar el pasado como para reconstruir un futuro muy rápido. Eso no quiere decir que no haya que hacer cambios rápidos, pero no se hace en detrimento de la gente que construyó el pasado. Entonces, encontrar ese balance de cómo reconozco todo lo bueno que se tiene y traigo propuestas de todo lo que hay por hacer y cómo lo podemos hacer en conjunto, es importante. Pero siempre parte también de que el tema de que las dos generaciones que están en esto reconozcan que esos cambios van a tener que ser importantes. Porque si una generación lo quiere y lo forza y la otra no lo quiere hacer, la generación joven no lo va a hacer que pase. Y si una generación joven lo quiere forzar y la generación que ya estaba ahí no quiere permitir que pase, entonces va a ser más complicado. Entonces cada uno es un caso distinto. Lo que creo que lo más importante es, primero hay que hablar las cosas, hay que poner sobre la mesa y decir, miren, reconocemos que tenemos un problema que tenemos que resolver. Y segundo, si nosotros no lo podemos resolver en casa, ¿por qué no traemos a alguien que nos haga de mediador, de facilitador, que nos comparta su experiencia? Y eso va de nuevo a lo que te decía, cada vez que yo tengo un problema que no conozco, lo primero es que busco al experto, y el experto o son libros, o son podcasts, o ahora mi mejor amigo Copilot, ¿verdad? Que le preguntas todo, y es una manera genial de por lo menos hacerte un framework en la cabeza como lo han hecho otros. Y segundo, hay que buscar de que el resultado final tiene que ser un resultado ganar-ganar. En estos temas de las transiciones familiares no se puede dar un caso exitoso en el que lo hagas ganar-perder. Y eso es algo que tal vez a los jóvenes les cuesta un poco más ver. Y lo otro es averiguar cómo otra gente lo hizo, ir a conocer y pedirle apoyo a gente que ya lo ha hecho y preguntar. ¿Cuál es su estilo de liderazgo, Rodrigo? Mira, a mí me gusta, yo reconozco que yo soy altamente automotivado. O sea, yo necesito poco para motivarme yo solo. Y lo que pasa con eso es de que yo me autoexijo a mí mismo y en el interín no me doy cuenta que le estoy autoexigiendo un montón a todo el mundo. Entonces parto de ese principio que siempre si me voy a comprometer en algo yo sé que me voy a exigir un montón. Pero me encanta que me rodee siempre, estar rodeado siempre de gente que es más capaz que yo en lo que quiero alcanzar. Entonces me gusta mucho confiar en las personas, me gusta crear espacios para que la gente pueda opinar, decir, proponer. Me encanta oír la opinión de todos. Aquí no estoy hablando de jerarquías de títulos, sino que de aportes que puedan traer a la mesa. Entonces creo que es primero liderar con el ejemplo, segundo un liderazgo bastante proactivo. Me gusta estar en la dinámica, me gusta entender, me gusta confiar, pero me gusta verificar también. Y tercero, me encanta permitir que fracasemos. Yo el fracaso no lo veo como un problema, sino que lo veo como un proceso de aprendizaje. Entonces la vida me ha enseñado que si uno no tiene una organización que esté acostumbrada a fracasar, pero el fracaso le tenés que poner dos cosas, tiempo y recursos, a fracasar rápido y al menor costo posible. Y cuando tú tienes un ambiente en donde la gente no tiene miedo a fracasar, porque fracasar es parte de cómo se crece, entonces generas espacios de trabajo bastante interesantes donde la colaboración y el liderazgo sale de todos a la misma vez. Si no es voltear para ver arriba y decir, hey jefe, ¿y lo hago o no lo hago? Porque si nos va mal, usted me autorizó. De plano. Entonces, no, a mí me encanta confiar en un gran equipo y tener una cultura disciplinada atrás que nos fomente a todos a alcanzar el mismo objetivo, sin miedo a equivocarnos. Sí. ¿Tenés una propia definición de éxito, Rodrigo? Fíjate que en el tiempo, esta pregunta cuando me la hacen es bien interesante porque el éxito, primero el éxito en qué, ¿verdad? El éxito en la vida, el éxito en el negocio, el éxito en la familia. Y cuando uno se empieza a cuestionar, al principio, creo que en mi etapa temprana de mi carrera yo me enfocaba mucho que el éxito iba a ser un éxito económico. O sea, tengo que trabajar duro para hacer esto. Pero de ahí te vas dando cuenta que lo que necesitas para ser una persona exitosa y realmente tener una calidad de vida y una vida balanceada
es asegurarte de tener varios puntos de vista. Tener una familia sana, tener una vida personal sana, tener un buen grupo pequeño de grandes, buenos amigos en los que puedas confiar. Hacer lo que te apasiona. Entonces, no es fácil definir el éxito, pero sí yo ya reconozco que el éxito no lo puedo definir por una sola variable. Tenés un montón de cosas que tenés que medir. Hay gente que tiene una óptica de éxito distinta. A mí me encanta que el éxito sea compartido. Me encanta hacerlo entre varios. Y lo que me gusta es que el éxito eventualmente termina siendo lo que yo he tratado de denominar como mi propósito de vida. Este propósito lo aprendí de Arthur Brooks, que es un escritor un profesor académico de Harvard, en donde ocupando las estaciones del año como las estaciones de la vida de una persona, mi propósito de vida es que cuando llegue mi invierno, yo sirva de abono para la tierra de otros, para que ellos tengan la misma oportunidad de crecer y prosperar más allá de lo que yo tuve. Y simplemente desde que uno en tu etapa temprana floreces, creces, todo es, digámoslo, crecer y explotar. Luego viene el tema de la parte de la cosecha, que es cuando tú tenés los frutos, tenés las hojas, pero luego llega tu otoño, y el otoño es cuando te empezás a preparar para ese final de tu vida, para ese final de tu proceso. Y cuando mucha gente ve el otoño como el principio de la muerte, en esta filosofía, a mí me encanta, por eso el propósito es prepararte para el invierno, es que tu otoño es cuando te estás preparando para que cuando tú cedas a alguien más todo lo que tú recibiste, cuando eso caiga a la tierra se convierta en un gran abono para que otros que van a recibir todos tus frutos tengan una tierra fértil en la cual ellos puedan crecer y prosperar. Entonces, si me decís cómo voy a medir el éxito de mi vida, a mí me encantaría decir que no me importa en cuántos años viví o lo que hice, que los que reciben algo de lo que yo dejé en el camino les sirva para que ellos puedan crecer y prosperar. Y eso debería de ser el éxito. Qué buena está esa. Si vos tuvieras un estadio repleto, que por cierto para mí, Rodrigo Tona, siempre te pongo con la camisa de la Selecta o con la bandera de El Salvador, siento que eso es como bien patriótico. Me acuerdo que cuando vino Messi, tú estabas ahí en el estadio, no te quise saludar porque estabas ahí con tu familia, pero vos ahí estabas con la camisa de la Selecta, o sea, te sientes así como bien patriótico. Si vos tuvieras un estadio lleno de jóvenes de la nueva generación, ¿de qué les hablarías y qué les dirías? Mira, primero hablando del tema de ponerse la camiseta, no hay nada más rico que ir al estadio y que canten el himno de El Salvador y que todo el estadio lo cante de bebé y que te peguen el pecho cuando estás cantando y dejando los aunque pulmones esté Messi ahí presente, no importa, Y cuando jugás contra México y lo cantás más duro, ese es el mejor todavía. Pero no, mira, si yo tuviera la oportunidad de hablarle a tantos jóvenes a la vez, lo primero que haría es decirles que el futuro va a depender de las decisiones que ellos tomen ahora y de las decisiones que han venido tomando hasta ahora. Y que la vida no va a ser fácil. La vida va a tener 10.000 problemas, pero la vida ha tenido 10.000 problemas para toda la humanidad en toda la historia. Y que de cada uno depende qué es lo que uno haga con su vida. Y aun cuando uno no tenga los mejores recursos, si tú tenés la mejor actitud y tenés la confianza en ti mismo, es increíble y uno se sorprende de las cosas grandes que uno puede alcanzar y lo que uno puede motivar a que otros hagan. Entonces el reto grande para los jóvenes es crean en ustedes mismos, sean disciplinados en lo que hacen, pero tírense al agua a tratar de alcanzar grandes cosas. No se acomoden con una vida que es suficientemente bueno con lo que tengan. No por lo económico, porque no es suficientemente bueno para los demás, para lo que uno hace, para el país, para la región, para los retos que vamos a enfrentar como humanidad. Hay que hacer mucho más del llamado de la comodidad. Entonces una invitación a que crean en ustedes mismos, que no va a ser fácil, que hagan las cosas de manera radicalmente distinta, pero siempre enfocados en que lo están haciendo por el bien común de los demás, y eso les va a devolver un montón en la vida. Hay una frase que a mí me encanta, fíjate, esta frase me marcó desde chiquito, y es que la gente en el mundo no está parada en una línea recta, sino que estamos parados en un círculo. Lo que hoy le entregas a la persona de tu izquierda, del lado izquierdo, eventualmente te va a regresar por la derecha. Y uno no entiende eso en la etapa temprana de la vida, cuánto a veces uno cuando da y hace algo por los demás,
cuánto eventualmente te termina regresando. Y la vida te va a premiar cuando tú hagas más por el bien común que cuando hagas mucho por tu bien propio. Entonces creo que esa es una lección importante de aprender en una etapa temprana para los jóvenes. Yo creo que tendrías una segunda fecha en el estadio. Así súper motivacional. ¿Qué le dirías a los ejecutivos que sacrifican la importancia de la familia u otros roles, por ejemplo, a costa del trabajo? Porque sé que vos sos no solamente un excelente ejecutivo, sino un excelente esposo, un excelente padre de familia. ¿Qué recomendación podés hacer en temas de equilibrio, de que no todo tiene que ser trabajo? Y la segunda pregunta es ¿cómo es Rodrigo en esa etapa, en esa fase de la vida? ¿Cómo es como padre? ¿Cómo es como esposo? ¿El mismo que es el CEO? Sí, mira, fíjate que cuando yo estuve en uno de mis primeros trabajos, me di cuenta que todo el mundo era como que el último que apagara la luz en el edificio era como que el chévere porque se quedaba hasta más tarde. Ajá. Y yo en mis adentros decía, pero ¿y este qué tanto puede hacer? O sea, ¿qué tanto le quita el día que en un día de trabajo no puede salir con todo? Y eventualmente eso se convirtió parte como de mi filosofía de vida, que es que si uno no es productivo en un periodo de tiempo en el que tenés que ser productivo, tenés que reflexionar y decir, hey, algo está malo en mí. Y el tiempo uno lo tiene que realmente partir. Una persona no es sano que uno pase en modo productivo 15 horas al día, todos los días. No estoy diciendo con esto que no vas a tener días de 25 horas, sí, ¿verdad? Cuando te toca, toca. Y a veces esos periodos se vuelven largos. Sí. Pero tu vida entera no puede ser eso. Sí. Tampoco puede ser que vas a vivir todo el tiempo en jodarria y en disfrutar y entonces no hago nada. Entonces, ese concepto de balance de vida, ¿qué es balance de vida para ti? Si el balance de vida para ti es comer saludable, ejercicio, levantarme a una hora específica, trabajar duro, pero también disfrutar de la familia, de la compañía, de los amigos, entonces cada quien tiene que encontrar ese balance. Y yo siempre he tratado de buscar ese balance porque para mí, la familia para mí es algo que me reenergiza, o sea, me da un montón de regreso. Mi espacio personal me da un montón de regreso. Y sí, es cierto, he querido ser un empresario que está activo en el negocio, pero también quería ser un papá que fuera presente en la vida de sus hijos. Y llevar esa filosofía que cuesta, pero se puede hacer las dos cosas. Entonces, ahí hay que encontrar un balance entre cuánto tiempo le puedo dedicar a qué, pero tratar siempre que en el tiempo el balance se esté dando entre el tiempo de la familia, el tiempo personal y el tiempo del trabajo, que es un tiempo súper importante, pues porque es una parte importantísima del día de uno. Súper. ¿Te animás a manejar la nave? Sí, claro, con gusto. Hacemos el cambio. Fíjate que tal vez este principio del balance de vida, cuando yo ingresé al negocio, que era un poco lo que te decía, en las transiciones generacionales, sí, cuando uno ve una empresa familiar, de verdad en la empresa familiar uno, dependiendo porque hay de todo tipo, pero sí, dentro de las empresas familiares uno a veces encuentra este valor de que la organización entera es como la familia de uno. Sí. Y te preocupas más allá del tema de lo que estás haciendo en el trabajo, te preocupas más de la persona en su calidad de vida, en su familia, en lo que está pasando. Entonces, cuando nosotros hicimos el estado futuro, lo que queríamos que fuera una corporación de origen familiar, el principio del balance de vida quedó como un principio básico. Queremos que todos tengamos este balance de vida. Que así como trabajamos duro, también disfrutamos de nuestro tiempo. Y yo como líder se lo fomento también a mi equipo. Si algún día tenés un tema personal, un tema de un niño, una enfermedad, un tema del colegio o algo, decímelo y hacelo, si eso no es ningún problema. No dudo en la productividad que le vas a meter 2 horas más si te tardaste 1 hora para ir a un tema personal, eso sí, no pasa nada. Entonces sí creo que ese concepto de tener el balance es importante. Y también lo otro es, y esto creo que es algo que hay que trabajarlo, que cuando uno está en el trabajo, el switch está modo productividad, trabajo 100%. Pero cuando uno llega a la casa, yo no me puedo decir, hey, le dedico tiempo a mi familia, pero estoy pensando en el trabajo todo el tiempo. Entonces disciplinadamente apagas un switch, prendes un switch, cambias el modo, disfrutas del momento, jugás, ¿verdad? Te reís y a la mañana siguiente va a haber tiempo para resolver otra vez el problema. Sí, tenés que lograr hacer como ese cambio, o sea,
literal, me gustó el switch de, ok, vamos a pagar, los problemas del trabajo se ponen en stand-by, no es como que te deje de importar. Sí. Hay un speaker que me motiva siempre un montón, que dice, donde estés, asegúrate de estar. Buenísimo. Totalmente. Así es. Es como cuando le vas a hablar a un niño, ¿verdad? Tenés Sí. que bajarte a la altura de los ojos y hablarle directamente a los ojos para Sí. que estés ahí presente con él, Sí, ¿verdad? Entonces sí, a donde uno esté tiene que estar presente. sí. Mira, ¿cuáles son como los libros que vos le puedas recomendar? Pues aquí nos van a escuchar y nos van a ver muchos ejecutivos que están aspirando a ser jefes, gerentes, directores o, ¿por qué no, CEOs también? ¿Cuáles son esos libros que vos les podés recomendar? Mira, tenés que leerlos sí o sí. Vaya, yo tengo un montón de libros que he leído y como que cada libro me ha servido en una etapa distinta y lo increíble es ver cómo regreso. En una etapa temprana hay un libro que es A Passion for Success, que lo escribió el fundador de lo que ahora es ABX, increíblemente, que es una compañía que opera acá, que opera en el mundo, y habla de cómo la pasión de una persona es el motor que te guía a hacer las cosas. Y es súper fácil lectura y es una manera de cómo uno dice, entonces, verdaderamente, ¿cuál es mi pasión? De ahí, yo leo bastante libros de negocio, entonces obviamente pues ahí si alguien tuviera algún interés de algo particular, a mí me encanta, si me escriben o algo, yo soy bien abierto, mejor les cuento en detalle por qué les recomiendo uno. Pero hay un libro genial que se llama From Strength to Strength, que habla de cómo en la vida uno tiene que ir pasando de subir una montaña y luego pasarte a la siguiente montaña que vas a querer, ya sea esta montaña un cambio de carrera, sea un tema de una etapa de vida. Entonces hay varios, pues ahí luego te voy a compartir mi lista de todos mis libros Súper. favoritos. Súper. Pero sí, me fascina la lectura. Yo soy más de leer que de podcast, pero Claro. sí me encanta la lectura. Ahorita que vamos así en carretera, ¿qué preferís más? ¿Performance, temas de lujo, deportividad? Mira, yo siempre he sido más de carros, más de que los pueda llevar a cualquier lado, más una camioneta, un 4x4, un SUV, porque siempre me ha gustado salir y que el carro no sea una limitante hasta donde puedes llegar. Ya. Asientos de cuero, negro, blanco, son más así como de colores extravagantes. Asientos de un color neutro porque como tengo 3 varones vos para que te los destruyan y no se manchen y no queden de todos colores. Para Así llevar de que todo en paz. un color encubridor, no soy piloso con el tema de los asientos, pero un color básico encubridor, negro, beige, que cubra. ¿Cuántos idiomas hablas? Mira, fluido, inglés y español, y de ahí italiano y francés han sido 2 idiomas que he aprendido bastante y que no los hablo completamente fluidos, pero me defiendo en lo básico. Súper. ¿Comida favorita? Fua, comida favorita. Mi comida favorita tal vez es la comida mediterránea y la comida tailandesa. Ok. Pero increíblemente mi comida favorita puede ser como que una buena hamburguesa o una buena ensalada. Así si me tengo que comer una cosa rápido que me encanta, una hamburguesa buenísima o una buena ensalada. ¿Cuáles son tus 2 países favoritos? Así donde vos decís, me encanta viajar a esos países. Fíjate que acabo de tener la dicha de conocer Japón y quedé altamente enamorado de Japón. O sea, fue una experiencia genial. Creo que Japón está en el top de los países que quiero seguir explorando y conociendo más. Me encanta la cultura asiática, que creo que es un tema importante y eso ha sido siempre un tema que ha estado muy cerca de mí, la filosofía de cómo ellos piensan, cómo ellos han actuado, cómo ellos han llegado donde han llegado. Y de ahí me gusta un montón Europa por lo que presenta en términos del balance de calidad de vida, de que podés hacer de todo, cultura, historia, museos, comida,
recreación en una región relativamente pequeña. Entonces, más que decirte un país particular, es como que toda Europa me encanta. Actualmente tú me estás diciendo que son 2.000 personas, más o menos. ¿Tú te imaginaste en algún momento liderar un equipo de 2.000 personas? Eso es más que... Definitivamente que cuando empecé mi carrera yo nunca me lo imaginé. Yo no me imaginé ni a dónde iba a terminar. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí siempre me ha encantado trabajar de cerca con las personas. Entonces nunca he sentido que el número de personas es relativo a cómo uno ve a las personas. El enfoque en que si vamos a tener una organización, cómo está compuesta, qué cultura te queremos tener en la compañía, qué estilo de liderazgo queremos tener, y de ahí el tamaño es como una consecuencia del tamaño del negocio. Pero sí, nunca me imaginé que íbamos a llegar a hacer lo que hemos logrado con todo lo que hemos alcanzado, y lo que más me sigue sorprendiendo es que seguimos buscando hacer más y conseguir más. Entonces eso es una historia bonita. Cuando entrevistas a una persona que va a trabajar contigo, ¿hay alguna pregunta así que tengas de cajón que digas, esta siempre la hago? Mira, lo primero que voy a preguntarte en una entrevista es, contame de tu vida personal. La parte técnica o la tenés o la aprendés, pero tu vida personal es tu vida personal. Eso sí es un sello muy propio de cada quien. Entonces, antes de conocer el lado técnico, me gusta conocer el lado humano de las personas. ¿De quiénes son? ¿Qué hacen? Sí, que todo, de tu vida, qué has hecho, qué te gusta, qué te apasiona, qué te mueve, qué haces todos los días, tu rutina. Contame de ti. Y eso me es súper valioso para conocer a la persona con la que estoy hablando. ¿Tú sos más de sí o más de no? Yo creo que tiene que ser un balance. No hay manera de ser más de sí que no. Si le preguntas a mi esposa, va a decir que yo soy el que siempre digo que sí en la casa. Eso de plano. Y tiene toda la razón, soy el aguado. Pero no, en mi vida... Te hacen la táctica de... te preguntan primero y ya dijiste que sí, ajá, que... Maestros, sí, eso lo tienen bien cuadrado los bichos. Pero no, trato de tener un balance entre los sí y los no. ¿Cuántas veces te han dicho que no? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen que no? ¿En negocio, en el trabajo, en general? Sí, mira, yo creo que un montón de nos. Yo creo que la vida te va a dar muchos más nos que sí en la vida. Y el tema es cómo interpretas qué es no. Muchas veces los nos son una gran lección que te está diciendo lo que me estás proponiendo no me interesa, o lo que me estás proponiendo es incorrecto, o lo que me estás proponiendo no lo necesito. Entonces me encantaría haber medido cuántos nos logré convertir a sís eventualmente, porque creo que la vida no se mide en cuántas veces te dicen que no, sino cuánto aprendiste del no para convertirlo en un sí, si de verdad valía la pena hacerlo un sí. Y también cuántos nos fueron una gran lección que lo que te evitó fue un gran fracaso en el futuro. Pero sí, creo que la vida está hecha de muchísimos más nos que sís, y esa es una invitación enorme a que cada vez que tengas un no tenés que reflexionar por qué el no. Y aún los sís, no todos los sís son gratis, ¿verdad? A ver, para desbloquearme, a mí me funciona un montón el ejercicio. Sin duda el ejercicio creo que es súper importante para desbloquearte. Pero muchas veces hay que estar solo, tener un espacio solo, reflexionar, pensar. Y a veces hay que ocuparse para desbloquearse, porque a veces uno está tan bloqueado que se tiene que ocupar. Entonces hay un balance entre ejercicio, distracción, juntarte con amigos, dormir bien. O sea, es decir, no tengo una sola receta como cómo desbloquearme. Si tuvieras la oportunidad de hablar con el Rodrigo Tona cuando tenía 8 años, ¿qué le dirías? Ay, mira, el Rodrigo Tona de 8 años le diría un montón de cosas, pero
un montón de consejos de cómo la vida va a ser y cómo tal vez cosas que yo he aprendido ahora que si lo hubiera aprendido antes me servirían. Lo primero es que siga siendo curioso. Lo segundo es que siempre trate duro de hacer las cosas que me gustan, o sea, que siempre haga las cosas con pasión. Que me enfoque bastante en cosas que son importantes para mí y que no me distraiga mucho en la vida. Pero cuando me hiciste la pregunta del qué le dirías a Rodrigo Tona de 8 años, se me vino a la mente un tema muy personal y te lo quiero contar porque al Rodrigo Tona de negocios creo que es fácil decirle un montón de lecciones que en otras ocasiones he repetido, pero yo tuve la gran bendición que tuve una hermana que me llevaba 3 años. Y 3 años mayor. 3 años mayor. Y en el año 2020, lamentablemente, mi hermana perdió la carrera contra el cáncer y falleció. Y luchó por 8 años con hijos pequeños. Y si tuviera una cosa que le diría al Rodrigo Tona de 8 años fuera asegúrate de tener la relación tan linda que puedes llegar a tener con tu hermana porque va a ser una persona súper especial. Y yo le doy gracias a Dios que todo minuto que viví con mi hermana, al lado de mi hermana, fue un regalito de Dios. Entonces eso no me lo perdería por nada en la vida. De verdad que sabiendo que el tiempo iba a ser corto, de asegurarme de que fuera lo que terminó siendo. Y eso creo que es una lección enorme para uno, ¿verdad? Que el tiempo es corto, nunca sabe uno cuánto tiempo tiene para qué y que hay que saber aprovechar al máximo todo lo que tengas en el momento que lo tenés. Y que el tiempo no hay que ocuparlo para quejarse, sino que para estar agradecido por las cosas que uno tiene hoy. Porque mañana no sabes ni si vas a estar aquí para seguirte quejando por lo que no tenés. Entonces, no dar las cosas por sentado. No dar las cosas por sentado nunca. Y de ahí en la parte profesional sí creo que hay cosas que a mí me han cambiado la vida. Me ha encantado este concepto de siempre buscar un mentor, alguien que sepa más que ti, alguien que haya vivido experiencias antes que ti, que te ayude, que te guíe, que te mentoree en la vida. No uno particularmente, pero puedes tener a alguien en algún momento para algo particular. Segundo, ser vulnerable. Muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos, no sabemos qué es lo que sentimos y hay que encontrar a quién poder decirle lo que uno siente en ese momento de verdad y que te ayuden a entenderte a ti mismo, porque eso nos cuesta mucho, especialmente particularmente a mí como hombre me costó un montón conocerme a mí mismo. Y uno se lo traga y uno quiere ser fuerte y quiere resolver todo y después eso te pasa factura. Y lo tercero es de que la vida va a estar llena de nos. Y cuando al principio los nos te van a doler mucho, lo que vas a entender es que tenés que volverte un experto en cómo convertir esos nos en sí. Y eso creo que es un proceso importante de crecimiento. Entonces, me encantaría tener esa plática con el Rodrigo de 8 años. Si escribieras un libro sobre vos, sobre tu legado, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué contenido tendría? ¿Cuál es el legado que Rodrigo Tona le está dejando a la empresa, a la familia, al país? Mira, creo que me encantaría que el libro fuera como lo que te decía en el término del propósito, ¿verdad? Cómo todo lo que uno hace contribuye para otros. Pero si lograra en algún momento escribir un libro, me encantaría que el libro partiera primero de agradecer por todo lo que he tenido la oportunidad de vivir y pasar porque de verdad que estoy sumamente agradecida con todo lo que he tenido en la vida, con todo lo que la vida me ha traído, para bien y para mal. Segundo, sí creo que tendría un capítulo bien separado de lo que es mi experiencia profesional y de lo que es mi experiencia familiar. Me encantaría tener un apartado de contar la gran dicha de lo que quiere decir casarte, tener una esposa genial, llegar a tener hijos, disfrutarlos en todas las etapas de la vida.
lo difícil que es vivir con hijos y a la misma vez querer tener una carrera profesional, pero también después dedicarle un montón de tiempo a hablar de lo importante que es que para ser exitoso uno se tiene que rodear de gente que tenga una mentalidad positiva. Y que si algo puedo dejar en ese gran libro de agradecimiento es a toda esa gente que ha trabajado a la par de uno, con uno, en algún momento con uno, porque ellos han hecho la diferencia de poderme sentir como hoy me siento, que es agradecido. Entonces, no sé lo que el libro que alguien más escribiría me diría, pero a mí me encantaría dejarle ese agradecimiento a todo el mundo que en algún momento me ha tocado la vida, me ha ayudado o que ha sido parte de mi vida personal y profesional para llegar hasta donde he llegado. Hablas mucho de tus hijos. ¿Qué dicen tus hijos sobre su papi? No sé, le podemos preguntar a ellos. Mira, a mí me ha gustado, yo tuve la dicha de que yo me casé de 24 años, me casé joven, mi primer hijo lo tuve a los 26 y entonces siento que fui un papá joven y me ha encantado porque me ha encantado tener la oportunidad de ser un papá joven, pero también ahora que todavía considero que todavía estoy súper entero y bien de salud y de trabajo y todo, tener hijos que ya van en una etapa terminando la universidad y empezando su carrera profesional, el mayor. Pero te diría que tal vez lo que más me encantaría que dijeran es que he sido un papá presente, que haya estado en las buenas y en las malas. Espero que el ejemplo que les he dado de lo que quiere decir trabajar, respetar el trabajo, respetar la familia, los valores, se los lleven con ellos. Y lo otro es que yo siempre les he dicho de que todo lo que uno hace de papá es para ayudarlos a ellos y prepararlos a ellos para que en el momento que ellos tengan que volar solos, ellos vuelen al destino que ellos quieran llegar. Entonces, no sé, retarlos a que siempre que sueñen en grande, pero que sueñen en algo que los apasiona a ellos. O sea, el futuro es de ellos, no el futuro de ellos no es mi futuro. Entonces, si uno de papá puede hacer algo para ayudarles a que ellos sueñen en grande, pero que también vuelen lejos, eso es tal vez lo que me encantaría que dijeran. Y que tengan su propia definición de éxito, de sueño. Sin duda, sin duda. Y creo que algo que me encantaría que dijeran de nosotros como papás, porque sí creo que ahí hay un tema importante en el trabajo que mi esposa ha hecho y todo, es que la familia es el centro de balance de todo. Y que ellos valoren eso, que lo quieran porque de verdad lo aman desde el fondo del corazón, y que lo cuiden y lo hagan que crezca en el tiempo, aun cuando uno reconoce que los jóvenes tenemos etapas distintas, ¿verdad? Al principio te alejas, pero eventualmente terminas regresando. Entonces sí, me encantaría que ellos se lleven que eso, papá y mamá les dejaron ese cariño y amor de familia que ahí va a estar para ellos siempre y que depende de que lo sigamos cuidando entre todos para que siga creciendo. ¿Ocupas algún tipo de aplicación para simplificar tu día a día? ¿Algún gadget, alguna plataforma que estés explorando ahorita? Mira, a mí me encanta, la tecnología me fascina como una herramienta que te debería ayudar a ser más productivo. Y lo que sí me ha cambiado radicalmente la vida es cómo ocupar ahora todas las herramientas de AI para poder investigar rápido, cuestionar rápido. Entonces, si tú agarras mi celular vas a encontrar todo, ¿verdad? Vas a encontrar Copilot, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, todas. Y me encanta probar, me encanta experimentar, me encanta andar metido en ver qué tecnología. Herramientas de colaboración de trabajo y todo, pues esas cada quien las diseña a su manera, pero sí creo mucho en el tema de la colaboración. Y ahora lo que a mí me apasiona es que cuando todo el mundo habla que el AI va a sustituir, yo realmente veo y digo, lo veo completamente al revés. O sea, de plano, temas que en el tiempo, en la historia, otras tecnologías han cambiado. Pero a mí lo que me apasiona es saber hasta dónde va a llegar la humanidad cuando tengas todo este apoyo de la parte de inteligencia artificial que nos haga llegar a otro nivel de productividad para bien. Entonces,
Sí, en lo personal me encantan las herramientas ahorita de AI para retar equipos, encontrar, validar información, para toma de decisiones, para aprender y conocer. Mira, tal vez el consejo más grande que he recibido en la vida es el consejo que nunca me han dado. Fíjate, ahorita que me haces la pregunta, y es que yo he tenido la dicha de ver, particularmente en el trabajo, lo que te comentaba, de ver a mi abuela, de ver a mi papá y a mi tío, que han sido personas toda la vida entregados y apasionados por lo que hacen, pero sobre todo súper agradecidos por las personas que trabajan con ellos. Entonces creo que el consejo más grande que yo recibí en la vida fue el ejemplo de cómo se trabaja con los demás, cómo se respeta a las personas y cómo se cuida y se fomenta un ambiente de trabajo sano y seguro para todo el mundo. Y eso me lo he llevado muy de cerca y lo he tratado de replicar en todos los negocios en los que hemos estado, en los que estamos. Y creo que es un gran consejo que tal vez nunca me lo dijeron así enfáticamente, esto es, pero es el consejo más grande, sí. Rodrigo, de verdad, gracias No, por encantado. dejarnos conocer el lado más humano de Rodrigo Tona. Encantado. Conocimos literal desde que estabas pequeño, qué consejos darías, y pues felicidades por todo lo que has construido y también porque sos un motor importante que motiva a tu equipo. En nombre del Grupo Search-In, de Search Club y de Inchcape con Mercedes, te queremos agradecer y darte este detallito por dejarnos conocer ese lado humano. Mil gracias, encantado, y también los felicito a ustedes por todo lo que hacen por los jóvenes y por el país, así que gracias. Súper, encantado.